hoy tenemos el inmenso honor y placer de contar aquí en el instituto con una artista excepcional que es Virginia Bersabé. Eso. Pintora cordobesa de Écija, ahora nos podrá explicar a lo mejor ella ese conflicto. Estudió en la Universidad de Sevilla la carrera de Bellas Artes, donde hizo también un máster, y tiene una obra en muy diferentes formatos que veremos a lo largo de la exposición. Aunque a pesar de esa variedad de formatos, lo cierto es que hay una temática que atraviesa gran parte de su obra, que es la mujer mayor, fundamentalmente, ¿no? La mujer en la época de la vejez. Todo el contexto que le rodea, así como detalles de su fisonomía, de su día a día, como podremos ir viendo cuando disfrutemos ahora de su obra y de su charla. A pesar de su juventud, tiene una cantidad de premios y reconocimientos a la altura de un artista ya consagrado con 30-40 años de oficio. No he recogido todos los premios por no extendernos demasiado en la presentación, que lo interesante es escucharla a ella, pero por lo menos para que sepáis algunos, en 2018 fue seleccionada por el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona como parte de la exposición Mujeres Artistas Hoy, que era una muestra de las más sobresalientes pintoras figurativas de la España contemporánea. 2018, tened en cuenta que ella es del 90, ¿no? Por tanto muy muy joven, moviéndose ya en esos lares, ¿no? Premio de Artes Plásticas Canal Sur El Público, becas y ayudas múltiples para la creación artística por parte de muchas fundaciones e incluso del Ministerio de Cultura. Y me hacía ilusión señalar también que recientemente, hace unos días, ha sido también la ganadora del certamen de pintura ACOR, un concurso de pintura nacional convocado en Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Y creo que fue el 9 de enero cuando salió el fallo de que había ganado ese premio también. Así que llega recién premiada aquí al instituto para darnos una charla que va a ser seguro muy interesante, muy sugerente y muy entretenida, porque ya veréis que a la hora de explicar su obra, como he comentado antes en la inauguración, pues tiene la delicadeza y la sensibilidad al explicarla que tiene también al pintarla. Y por mi parte, pues nada más. Vamos a comenzar la charla preguntándole algunas cosillas relacionadas con su formación y ya ella continúa hablándonos de su obra y de su trayectoria. Y al final, si hay un ratito, pues lo ideal también sería que vosotros preguntarais algo y ya nos vamos muy contentos de aquí, ¿vale? Bueno, Virginia, nos gustaría saber un poco si tú desde pequeña desde muy chica tenías tú la inquietud o la curiosidad por el dibujo, por la pintura, si te nace desde muy pequeña o ella en la etapa adolescente, ¿en qué momento sentiste tú que era digamos tu vía o tu camino? Pues es verdad que yo siempre me recuerdo con colores en las manos. Yo es verdad que hablo para adentro, entonces si no me escucháis yo hablo más alto. Cogemos el micrófono por allá atrás. Sí, quizás. Vamos a cogerlo. Si no, me lo pongo yo bajito. Sí. ¿Así mejor? ¿Más cerca? Ahí, por ahí sí se te oye. Ahí sí se te oye. Yo es que a veces subo, pero otras veces me dicen, es que hablas para adentro. Pues ya está. Bajito. Que sí es verdad que yo siempre me recuerdo con colores en las manos, desde muy chica, muy chica. Y mi madre siempre cuenta la anécdota de que con 6 años le llamaron del colegio de que había ganado un concurso de dibujo interno que se había hecho. Y mi madre le dijo, mira, no, porque mi niña lo que hace es calcar. Entonces la profe le dijo, no, venga usted que vamos a tener una reunión y le voy a contar lo que hace su hija. Entonces ella, mi madre, pues fue consciente un poco de por dónde iba. Y ahí fue cuando mis padres me apoyaron y hablaron con una artista de Écija, que ella daba clases en la Escuela de Arte y Oficio en Córdoba, para empezar a dar clases con ella los sábados. Y como era muy chica, yo tendría 7 añitos, 8 añitos ya, ella no aceptaba gente tan pequeña en su estudio para empezar. Pero bueno, por la insistencia de mi madre, que fue bastante pesada, al final me aceptó Mari Carmen Navarro en su estudio los sábados. Y para mí era la mayor ilusión del mundo poder llegar a los sábados, porque yo con ella empecé a descubrir los materiales.
¿no? El grafito y sobre todo el trabajo al natural. Allí era todo bodegones al natural que ella nos colocaba y ya vi yo que había más gente con las mismas inquietudes que yo, que eso descubrí que hay más gente con el mismo punto de locura que tú, es muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Entonces digamos que ahí empezó todo con eso. Luego, como tenemos este público, me gustaría que nos contara un poco tu proceso de formación, alguna etapa significativa en tu vida formativa que les quieras contar a ellos, ¿vale? Si existe un momento clave o simplemente, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues es verdad que, digamos que el hecho de tener estas clases los sábados con Mari Carmen, a mí me iba adelantando mucha formación y mucho conocimiento en torno a las artes, ¿no? Pero sí tenía claro que quería ser pintora. En mi familia no hay nadie que pinte, no sabía tampoco cuáles son los métodos para llegar a eso, pero bueno, sí que afortunadamente, al igual que aquí, en Écija hay bachiller de arte. Entonces el objetivo era bachiller de arte. Cuando entré en el instituto se compartía la ESO con el bachiller y yo recuerdo a los del bachiller con los rulos de papel, las cosas, ¿no? Y para mí eso era la mayor fantasía del mundo, ¿no? Entonces digamos que para mí bachiller de arte fue un punto de inflexión muy importante, también con un profesorado buenísimo, que como hablábamos antes, no paraban de incentivar, de poner semillitas, ¿no? Y de empezar a conocer también mucho más registros, ¿no? A modelar, a dibujar, a hacer un montón de cosas. Entonces para mí el bachiller y el empuje que yo tuve con los profes ahí fue muy importante. Luego obviamente en la carrera, en Bellas Artes en Sevilla, que ahí igualmente descubres que hay mucha más gente como tú con esas inquietudes y además ya con un foco a nivel profesional, ¿no? Y yo pillé el plan antiguo, es verdad, con Bellas Artes, que eran 5 años, 3 años comunes y 2 de especialidad. Yo hice la especialidad de pintura y parte de escultura. Me faltaba la cama en la facultad. Es intenso. Sí. Y ahí fue también fundamental el hecho de eso, de seguir descubriendo técnicas y al mismo tiempo de realizar trabajos en clase, de empezar un poco a intentar buscar qué quiero hacer yo. Pues ahí ya empecé un poco a investigar con las mujeres mayores, ahí empezó un poco todo. Y ¿Ya en la facultad? Sí, en la facultad, estando en la facultad. Y en los últimos años de carrera pues ya tuve el estudio en Sevilla y ahí ya claro, ya empecé a conocer un poco artistas, galerías, comisarios, críticos, ¿no? Y a descubrir ese mundo del arte en la parte profesional que yo desconocía totalmente. Hombre, claro, muy pronto, sabía, ¿no? Porque estás hablando con 21 años, 22 años, por ahí. Claro, yo empecé, digamos, con... Sí, 2021, porque el proyecto de Perdidas en un cortijo andaluz lo empecé en 2011 y ya llevamos unos años ahí como con esa inquietud con las mujeres mayores. Otra cosa te quería preguntar, la Fundación Antonio Gala, ¿vale? Creo que también que te dio es que no sé si es una beca, es una estancia en la fundación. Cuéntanos el proceso ese, que yo creo que también fue un momento interesante para ti. Claro, yo hice la carrera entera en Sevilla y luego el máster. Sí tenía claro que quería hacer esa formación en Sevilla porque quería una formación clásica y académica. Entonces no hice Erasmus, ni Seneca, ni nada. Porque sabía que una vez terminase iba a tener que volar, sí o sí. Entonces, en los últimos años de carrera ya empecé a mandar la candidatura para la Fundación Antonio Gala. Vale. En primero de carrera, un profesor, Fernando Sáez, nos trajo a una compañera que estaba becada y nos habló de la fundación. Entonces fue como, ostras, existen fundaciones y cosas que te apoyan. Entonces en los últimos años, porque me dijeron es muy difícil entrar a la primera, yo entré a la tercera, si no me equivoco mal. Entonces estuve varios años preparando convocatoria y entré justo cuando acabé el máster. Y fue muy importante porque digamos que ya en la fundación tú entras con un proyecto que tienes que ejecutar durante esos 9 meses. 9 meses. 9 meses de residencia artística donde no solo convives con pintores, sino que es muy interesante porque ya estás con músicos, con gente de literatura y con artistas plásticos. Sí, señor. Entonces es muy interesante porque hasta ese momento yo solo había estado con pintores, escultores, ¿no? Gente de las artes plásticas. Y allí descubres que esos mismos procesos de trabajo, esas mismas inquietudes son exactamente igual en otras disciplinas, pero se expresan de otra forma. Entonces la fundación, saliendo ya de la parte académica, fue un impulso grandísimo y un momento también de inflexión de decir, oye, ¿realmente quiero dedicarme a esto?
porque hasta ese momento yo había estudiado. Sí, estaba en había plena formado, formación. Trabajaba los fines de semana para poder estudiar mejor, ¿no? Pero claro, el hecho de tú decir 24/7 dedicada al arte, a la pintura, tú realmente quieres dedicarte a esto, ¿no? Hay muchos compañeros que después de la fundación han dicho, oye, pues No lo eso no es guardo. mío. Y ahí fue como, ay, no, yo quiero esto. Qué bien, Sí. qué bien. Bueno, yo creo que ya te voy a dejar que es la obra, ¿vale? Porque creo que ya tu momento. ¿Me vas? ¿Os vais? ¿Me dejáis sola? Voy a empezar por cuando la gente me pregunta que por qué pinto a personas mayores, ¿no? Y por qué siempre con mujeres. Pues ella es la culpable, ella es mi abuela materna y yo siempre pienso que un pintor, una pintora, un artista en general siempre pinta o refleja lo que tiene a su alrededor y yo me he criado con mi abuela, me he criado en un ambiente muy matriarcal y donde digamos que los cuidados, la enfermedad, el amor, la unión familiar ha estado muy presente. Mi padre pasaba mucho tiempo ingresado en los hospitales con mi madre cuidándolo. Entonces mi abuela pasó a ser una segunda mamá. Al mismo tiempo que yo empezaba con todo esto que hemos hablado, ¿no? Bachiller de arte, previo a eso incluso, comenzar en Bellas Artes, ¿no? Entonces esas primeras formaciones mías se dieron en paralelo con mi abuela como segunda mamá en casa. Entonces empezamos como a generar un discurso intergeneracional muy muy cercano entre las dos, a intimar cada vez más. Y ella me preguntaba que qué hacía en la facultad. Y claro, yo le contaba, primero, segundo, ¿no? Dibujo clásico, con estatuas, luego con desnudos, ¿no? Y ella se echaba las manos en la cabeza, ¿no? Cuando yo le decía que la gente te posaba desnuda en las clases, ¿no? Y digo, abuela, ¿tú te crees que a mí me da tiempo a nada? Si son ejercicios de clase, tengo 2 horas y ella a escandalizar. De ahí pasé a enseñarle, a mí me hacía gracia, somos generaciones muy diferentes, y empecé a mostrarle los libros, las representaciones de los grandes pintores, ¿no? De la historia de la pintura española y de fuera, ¿no? Los grandes clásicos, cuál había sido la representación del cuerpo femenino entonces. Y digamos que eso fue dando muy poco a poco y muy lentamente a que ella posara desnuda para mí. Esto no ocurre de un día para otro porque digamos que son generaciones muy diferentes, pero sí que lo fui consiguiendo. Digamos que ella, al ser una familia con tantas mujeres y haber visto tantos cambios en la sociedad, en la cultura, a través de su hija y sus nietas, pues ella digamos que se fue apoyando en mí para irse desnudando. Entonces pasamos del punto de, oye, ¿qué estás haciendo en la facultad? Y escandalizarse, a ir a verla a casa cuando yo venía de estudiar los fines de semana, llamar al piso, que me abriera y decirme, ¿qué vienes a pintarme? Y yo no, y ella, placa, ¿no? Y se abría la bata y estaba en pelota, y yo, pues vamos, ¿no? Entonces, y ahí, a través de eso y de que ella me fuera contando sus experiencias vitales de pequeña y su historia, pues empecé a asociar toda su vida a su piel, ¿no? A esos colores, a esos pliegues, a esas grietas, ¿no? Y como al final toda la historia y la memoria de cada uno de nosotros queda reflejado en la piel. Esta es una de las primeras piezas en las que yo creo que ella realmente, aquí tenía braguitas, pero digamos que ya me posa la lengua al 100%. Que sigue alimentando todo este interés que empiezo a reflejar en la pintura con ella. Que mi madre también empieza a trabajar en una residencia de ancianos, cuidando personas mayores. Entonces ella descubro también cómo esos cuidados, el mundo del cuidado, de la cotidianidad, de la propia memoria de la modelo o de la propia memoria familiar, está pero desde otro punto de vista muy diferente. Y empiezo a acercarme también a personas a mujeres con Alzheimer, ¿no? Para mí eso fue un descubrimiento porque de repente no era solo la memoria que yo quería traducir en pintura a través de esas historias de mi abuela o de sus vecinas. Ya el círculo empieza a crecer, ¿no? Empiezo con ella, pero luego las vecinas, abuelas de amigos, abuelas de parejas, ¿no? El boca a boca, ¿no? Entonces ya me empiezan a aparecer más mujeres en las que, como veis aquí, pues empiezo a tener interés también en no mostrar el rostro,
¿Por qué? Porque siempre que metemos un retrato o que conocemos a alguien, vamos a mirar directamente a los ojos y a ponerle un nombre. Y a mí aquí no me interesa que nadie diga, pues Antonia García, ¿no? Sino que se pierda visualmente, ¿no? Y descubra otras historias más allá de, oye, ¿qué es esa persona? Y conecte con la pintura a través de otros sentimientos y no de un nombre y olvidarse, ¿no? Siempre, pues no sé quién, y nos vamos. No, oye, vas a recorrer el cuadro como un paisaje, aunque no esté ese retrato. Al no meter ese retrato, también aludo poéticamente de alguna manera a esa pérdida de la memoria propia y a esa pérdida de la memoria también de la sociedad y de muchos familiares hacia nuestros mayores. Veis aquí, ¿no? El corte, ¿no? Cortes también muy radicales, que la gente, yo recuerdo a los compañeros en este momento que me decían, pero eres muy arriesgada con esos cortes, ¿no? Digo, bueno, yo no quiero ahora mismo hablar de ese retrato y quiero hablar de otras cosas. Este es un 2x2, este es bastante grandote. Y llegamos a esta pieza. Aquí, uniendo esta parte que os digo de la propia memoria y la memoria de la sociedad, cuando mi madre empieza a trabajar en la residencia de ancianos y conozco a estas mujeres con Alzheimer y cómo esa memoria, ya no solo la propia suya de la sociedad, sino cómo podemos llegar a perder la nuestra propia, ¿no? Nuestra propia memoria y así perder también casi nuestra propia identidad. Y a través de estas mujeres y sus familiares, por supuesto, y ese permiso familiar, pues, y de un trabajo bastante complejo a nivel emocional mío, pues intenté traducir también toda esa experiencia de estos familiares y estas mujeres y hablar de la memoria, pero desde el Alzheimer. Esta es la pieza que ha dicho Jesús antes, que ha sido la premiada en Valladolid, que es un 2x2, ella está casi a escala 1:1, un poquito mayor, que es muy importante también que haya sido con esta pieza que hice en 2018, que también, como les dije cuando me llamaron, digo, no solo es importante porque sé que es una pieza arriesgada y que habla de temas difíciles y que la hayáis premiado para mí es muy importante, no solo es un premio para mí, es para todas esas mujeres, esas modelos y familias con las que trabajo, sino por darle visibilidad y dignificar también este tipo de momentos, ¿no? Tan complejos. Entonces, como decía, cuando empecé con ellas, a mí se me... recuerdo con estas modelos, con Alzheimer trabajé solo con 4 o 5 modelos. Recuerdo que muchas piezas a mí emocionalmente me podían, ¿no? Y se me caía el lápiz y yo decía, yo no soy capaz de traducir todo esto en pintura. Y con esta modelo en particular, esta pieza la hice 2, de 1 metro por 1, las 2 iguales, con diferentes tejidos, ¿no? Pero recuerdo, esta la hice en la Fundación Antonio Gala. Recuerdo que aquí no daba yo con el conque, es decir, no llegaba a pintarlo como realmente quería, no estaba la información, la sensibilidad que yo quería. Y me dijo mi madre, ven de nuevo a la residencia y tócala. Y es verdad que yo no entendía ahora mismo los cambios físicos y corporales que estaban en este tipo de modelos con Alzheimer, y yo había trabajado con mujeres que no habían tenido Alzheimer. Y es verdad que aquí la piel, las posiciones, todo es mucho más frágil y rígido al mismo tiempo. Entonces ese volver con ella a tocarla fue fundamental para que la pieza siguiera adelante. Pero igualmente siempre tenía que estar como con una balanza emocional de no ser un cubo de hielo, ni de dejarme llevar tampoco emocionalmente por los sentimientos, porque si no, no pinto. Claro. Ni se traduce tampoco, ¿no? Esta es la misma modelo. Igual aquí este es el espacio donde yo pintaba la Fundación Antonio Gala, el balcón que yo tenía en el estudio, y aquí ya empecé como a hacer mis propios montajes, ¿no? Había hablado antes del collage en la expo, ¿no? Pues aquí yo tenía un espacio donde yo trabajaba y la modelo estaba documentada en otro sitio y yo hice ya mis propios montajes para también contar lo que yo quería, ¿no? Igual, siempre ocultando un poco el rostro, el blanco también está muy, muy, muy presente. Hasta aquí yo había hecho como 2 series, Manojo de Recuerdos, que es con la que estuve en la Fundación Antonio Gala, y Morada al Sur, que es la del Alzheimer. Hasta este momento, casi todas, como habéis visto, es una figura solamente, con un fondo
casi que neutro o que hay muy poca información. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que el espectador que vaya a verlo no tenga escapatoria. Es decir, que no ocurra como aquí y tú te enredes visualmente viendo otras cosas, sino que yo quería enfrentar directamente al espectador con ese tipo de cuerpo, de mujeres y de momentos y de situaciones en las que todo el mundo mira para el lado y nadie quiere poner el foco de atención, ¿no? Pero bueno, después de haber hecho varios años de ahí de investigación, pues empecé a introducir más elementos que rodeaban a estas mujeres con las que yo trabajo. Digamos como aquí, ¿no? Cómodas, sus propios vestidos, sus propias fotos, santos, ¿no? Las colchas, ¿no? Porque al final también me di cuenta que trabajando con ella, que ese mobiliario también guarda toda esa memoria, esas historias de cada una de ellas. Aquí también es de las pocas piezas, hice unas 5 o 7, en las que yo también me meto en la imagen. Un poco de voyeur, pero con mucho respeto y mucho cariño. Ella es mi abuela y me quise introducir ahí con ese juego también de empezar a abrir espacios dentro de la propia pieza, ¿no? De que no fuera como aquí, fondo neutro y figura, sino que aquí empecemos a ver que ella está ahí, hay una puerta, hay un pasillo que hay detrás, hay una ventana donde se me ve a mí y hay un espejo, ¿no? Entonces, dentro de una pieza bidimensional empezamos a abrir mucho más espacio. Esta es ella, mi abuela, la última pieza que hice con ella para mí es muy especial. Ahora mismo la tengo yo en mi colección personal. Por ahora no me quiero deshacer de ella, no sé que venga un museo muy importante que yo diga, aquí sí, abuela, ¿no? Pero bueno, esta es la última que hice con ella, unas sesiones en la ducha que fueron fantásticas. Y creo que después de esta ya es cuando empiezo a introducir esos elementos alrededor, ¿no? Una pieza en la que el fondo tiene mucha importancia a pesar de que es neutro, pero hay muchas capas de color para conseguir esa luz, y esa luz que al mismo tiempo anula su rostro, su cabeza, volviendo a lo que hablábamos antes de intentar evitar no es que sea anónimo, porque al final los familiares que lo ven lo reconocen perfectamente, pero sí para recorrer ese cuerpo, esa pintura de otra forma. Aquí volvemos, ¿no? A esa parte de los espejos, de abrir espacios, de esos elementos personales, ¿no? Que aparecen ahí en la cómoda. La cómoda ahora me la he quedado yo. Mira, aquí la veis también, ¿no? Son 2 estudios muy chiquititos, probando, estos tienen 30 por 30, son muy pequeños, y con esas primeras pruebas a ver si el hecho de introducirme y de empezar a meter tejido, como digo, ¿no? Mobiliario y espejo, empezaba a funcionar. Todas las mujeres con las que trabajo son mujeres reales, no cojo nada de internet y siempre me gusta tener una experiencia personal con ellas. Es decir, puedo trabajar con imágenes que la gente me envíe o encargos, pero siempre suelo pedir más de una imagen o vídeos o que me cuenten cosas, ¿no? Porque yo cuando estoy haciendo sesiones con todas las mujeres con las que trabajo, siempre hay, bueno, ellas me obligan a merendar, si no meriendo no trabajamos, no hacemos nada. Entonces cuando tomamos el cafelito y compartimos un rato juntas, pues ya empezamos a ver qué puede salir de ahí. Pero yo nunca voy con nada premeditado de, oye, quiero hacer esta pieza, quiero colocar a la señora sentada aquí, mirando allí. Yo nada, yo me dejo llevar por el momento y por lo que ellas van dando, que creo que es fundamental, ¿no? Que no llegue yo con esa idea de la pieza ya hecha en la cabeza, sino que la pieza nace de esas experiencias, esas charlas con ella, de esos colores, esas sensaciones de color que yo me llevo del momento al estudio, y luego en el estudio sigo trabajando con todo eso en cuadernos, dibujos, bocetos, collage, pruebas pequeñitas, hasta llevármelo a formato grande como este, por ejemplo, que son 220 por 1,50, ella está a escala 1:1, y aquí es de las piezas también donde meto todos esos elementos que os comento alrededor, esas colchas bordadas por ella, ¿no? tan importantes, ¿no? Y sobre todo con esa presencia del cuerpo, ¿no? Pero sí que aquí ya digamos que las mujeres no son protagonistas principales, sino que empiezan a jugar a ser segunda y tercera protagonista sin perder esa esencia también de las piezas, ¿no? Aquí también
otro juego, digamos que ya bajando ese corte de la cabeza mucho más hacia las piernas, dándole mucho más protagonismo a esos tejidos. Como veis, hay un salto en la paleta de color que también influye mucho, ¿no? Yo creo que todas las series que he hecho es como un color que las une, pero también ha influenciado mucho dónde me he encontrado yo geográficamente. Justo aquí yo venía de 2 viajes de la India, entonces se nota mucho esa fuerza en los rojos, en los naranjas, en los amarillos, ¿no? Como al final, donde tú estés, también influye a la hora de llevar eso a la pintura, ¿no? Esta es mi tía abuela, que cuando mi abuela fallece, digamos que ella siente que tiene que relegarla, ¿no? Y eso, pero también presionada por mis primas. ¿No? Entonces, como, oye, entonces fue muy bonito, ¿no? Que a través de todas las mujeres generásemos esa comunidad para que ella sintiera que tenía que posarme. En este momento yo ya estaba trabajando en París, digamos que cuando terminó la Fundación Antonio Gala, empecé a trabajar con una galería francesa. Las galerías son como representantes. Tengo galerías españolas, galerías en Francia y esas mismas en México. Lo digo por la presencia aquí ahora de los azules, las estrellas, ¿no? Como se nota que estoy visitando allí muchas iglesias, ¿no? Empapándome de los museos. Soy una apasionada de los pintores Navi, de Bonnard, ¿no? Entonces hay mucha influencia ya en ese momento de todos estos cambios vitales para mí, ¿no? Comienzan a aparecer también mucha vegetación en la que de forma alegórica también aludo a ese primer cuadro con mi abuela en el sofá, donde el estampado del sofá se empieza a montar por la piel de ella, ¿no? Y aquí digamos que ya es vegetación y las propias historias que también van contando los vestidos de nuestras mayores, ¿no? Que para mí son tan interesantes, no solo por el estampado que guarda, ¿no? Sino porque al final cada una tiene una forma de asociarse y de relacionarse también con los colores y los motivos que hay, ¿no? Aquí las coloco ya de espalda directamente al espectador, ya no hay una vista frontal, sino que ellas caminan hacia adentro del cuadro, hacia sitios planos, sitios con vegetación, y ya digamos que hay mucho juego poético, ¿no? Yo es verdad que me dicen, ¿tú lees mucho? Digo, leo mucho, pero leo mucha poesía también, ¿no? Y creo que eso me influye también mucho en las piezas. Esta, por ejemplo, vuelve a hacer ese juego de collage, ¿no? Ella es griega, yo me fui 3 meses a Grecia a vivir, porque sí, a Creta, y digamos que empecé a conocer a mis vecinas, a viajar por allí un poco, y ella es de allí, pero el escenario es de la Alcázar de Sevilla. Entonces empiezo a jugar con todo eso también. Aquí lo mismo de antes, ¿no? Esas figuras solas que se adentran en un fondo neutro, con elementos muy puntuales, y ya empiezo a juguetear un poco con el mundo de la noche. El estampado de ella del vestido son casi estrellas, ¿no? Aquí es que se ve muy chiquitito, pero son como puntitos que reverberan, ¿no? Y son como luces. Y actualmente, mira que esta pieza puede ser de 2016, creo, 17, pero ya digamos que esas inquietudes sobre el mundo de la noche están aflorando ahora, y ahora estoy empezando una serie grande solo con la noche. He cambiado la paleta de color radicalmente. Por aquí otra pieza, esta también la hice en Grecia, pero para que veáis un poco también cómo los entornos cambian según donde yo me encuentre, pero que al final el eje central, el eje vertebral del trabajo sigue siendo el mismo. ¿Por qué empiezo a viajar y a irme a otro sitio? Porque también siento que si me quedo en un único lugar, y si estoy hablando de esa memoria e historia de las mujeres, también tengo que ver qué ocurre con otras mujeres en otro sitio. Entonces por eso me fui a la India, me fui a Grecia, he estado viviendo en Marruecos y actualmente con la galería pues ando de un sitio a otro. ¿Qué me ha dado eso? Descubrir que al final es igual. Es igual la mujer mayor de aquí que la mujer mayor de Marruecos, que la mujer mayor de la India, sus preocupaciones, sus inquietudes, todo es exactamente igual, lo único que cambia
pues son sus vestimentas, sus colores y cómo traduzco eso en pintura. Esta es una de... Se ve todo como muy estrechito, no sé por qué. Bueno, es más cuadradito. Esta es una de las últimas piezas en las que estoy jugando mucho con esa idea también de meter un tríptico dentro de una sola pieza, donde empiezan a aparecer más mujeres dentro del cuadro, ya no solo una única mujer en un espacio limpio o con un entorno personal de cada una de ellas, sino que aparecen grupos de mujeres. Aquí son tres bailadoras flamencas muy reconocidas, 2 de ellas amigas, y fue un momento, os voy a contar un poco de la historia de porque me parece muy especial. La del centro, Angelita Vargas, a la izquierda Carmen Ledesma y a la derecha la Farruca. Estaban haciéndole un homenaje a Angelita Vargas, que es la del centro, en Utrera. Ella tenía congestión en medio cuerpo, ella era bailadora y no podía mover medio cuerpo, entonces le hicieron un homenaje. Y yo fui sola al homenaje porque soy una apasionada del flamenco, del baile, y fui a verlo. Y en ese fin de fiesta, Angelita, que se salía pero de la silla sentada porque no podía mover medio cuerpo, cogen las otras 2 amigas y las jupen, ¿no? Y las sacan a bailar al fin de fiesta. Y yo rompí a llorar, me emociono ahora todavía, porque me pareció muy bonito ese momento de comunidad, de apoyo entre mujeres, como ese mismo apoyo entre vecinas que he conocido con mi abuela y con todas las mujeres mayores con las que trabajo, en el que al final eso es lo que funciona como sociedad, el apoyo entre nosotros. Y fue muy especial el momento en el que salían a bailar. Me quedé con ese recuerdo y eso después lo que he llevado a la pintura, ¿no? También haciendo un guiño, como os digo, a esos pintores franceses. Estaba aquí con esos fondos rojos de Matisse, súper enamorada con todo eso, esa línea blanca, ¿no? Entonces, bueno, nace de ahí y también, de alguna forma, pues hacer ese guiño a ese cuadro tan famoso de las 3 edades, ¿no? O de las 3 gracias, pero ahora en el 2020, este lo terminé el año pasado, creo, por ahí. Bueno, y por aquí unas últimas piezas antes de pasar a la parte de mural, porque yo desarrollo mi trabajo tanto en obras de estudio como de mural, y esta creo que aquí es clave para hablaros también de ese intervalo, de ese cambio, ¿no? De tamaño y de entorno. Esta pieza la hice profeso para una iglesia desacralizada en Úbeda, que ahora es sala de exposiciones, conciertos, bueno, sala de usos múltiples. Me invitaron a exponer aquí y la única condición que les dije es que yo quería colocar algo en ese altar. Entonces es una pieza que mide 7,40 metros de alto por 4,40 de base y yo quería colocar a mis mujeres en un altar y endiosarlas, ¿no? Colocarlas como tótem, como una diosa, como yo siempre he visto a mi abuela y a todas con las que yo trabajo, y ubicarla en un lugar en el que nunca habían estado situadas. También con la importancia del entorno, ¿no? Que estamos hablando de una iglesia desacralizada, con toda la historia y la memoria que guardan esas piedras, ¿no? Esas piedras desgastadas, con marcas, cambios de color, como todos tenemos en la piel y como tienen ellas especialmente. Aquí os traigo alguna. Esto es que engancha con lo siguiente, pero bueno, digamos que esta pieza nace porque en 2011 comienzo un proyecto mural en cortijo abandonado en Andalucía. Entonces, quedaré un poco con eso hasta que enganche con lo siguiente, para entender un poco también el hecho de ubicarlas en este tipo de paredes y de entornos. De estos entornos que vamos a ver ahora, rescato también restos de piedra, de testigos de esas paredes, en las que pinto encima. Entonces al final auno esa historia arquitectónica con esa historia de la piel de ellas, ¿no? Creo que lo vamos a entender mejor cuando veamos ahora el proyecto mural de los cortijos, pero bueno, rescato esas piedras y pinto sobre ellas y luego las descontextualizo, digamos, ¿no? Me las llevo a la galería, porque son sitios, si el proyecto de los cortijos se encuentran fuera del foco mediático totalmente, están en mitad del campo, entonces al final es una forma de acercar también esas piezas al centro.
La mayoría de las piezas que hemos visto son óleos sobre lienzo, ¿vale? Y aquí os pongo algunas, antes de pasar a lo siguiente, en papel. Desde hace unos años para acá me he enamorado de la témpera, del gouache, una técnica que odiaba en el bachiller, odiaba en la carrera porque no la entendía. Si le echaba agua me oscurecía, a veces le echaba blanco y no me aclaraba, me oscurecía, ¿no? Entonces nunca me llevé bien con ella. Y no sé por qué, en la fundación empecé a utilizarla en los cuadernos de apunte como primeras anotaciones, referencias de color, ¿no? Algunos bosquejos rápidos de lo que quería hacer. Y empecé a hacerme amiga de ella de nuevo. Y esos formatos, esos estudios chiquititos empezaron a crecer en formato. Y empecé a hacer piezas tipo así, ¿no? Estos son papeles artesanos, que se le ven las barbas, que pueden medir tipo A4, ¿no? Un 30 aproximadamente, 30-20. Y vi que la témpera tiene un carácter aterciopelado muy cálido que también me unía con todo lo que yo trato de contar con ella, ¿no? Creo que es muy importante también que sepamos casar y aunar la temática que estamos trabajando con el medio que estamos utilizando para hablar de eso. Yo ahora mismo el medio en el que me siento cómoda es el óleo sobre lienzo, la témpera con el papel o el mural, como veremos ahora, ¿no? Es verdad que estoy empezando a hacer algunos pinitos con la cerámica, con la porcelana, con el vídeo, el cine, pero bueno, está llegando poco a poco. Pero sí creo que es fundamental encontrar ese medio. Estas son también témperas sobre papel. El formato ha crecido mucho. Aquí ya es 1,5 m por 1,10 m, ¿vale? Pero hay algo muy bonito en la témpera. Mira que yo no le tengo miedo a las técnicas ni a los procedimientos, a nada, como el respeto justo del material, pero no es que me dé el respeto de, oye, no, quien vaya a hacerlo mal. Pero hay algo de la témpera que me lleva a esa parte de la infancia que hemos hablado antes. No sé si es el hecho de que sean pinteles de estos, como yo digo, muy churnosos, muy chicos, un vaso de agua y 4 pigmentos, ¿no? Que me llevan a esa parte de la infancia, cuando mi madre me compraba las témperas, los cuadernos de colorear en el 20 duro, ¿no? Y me liberan mucho. Entonces creo que eso ha hecho que empiece a descubrir muchas cosas con la témpera. Aquí unas fotos de últimas exposiciones para que veáis también un poco cómo las piezas se muestran en salas de exposiciones. Este en el Espacio Santa Clara en Sevilla. ¿Veis? Aquí podéis ver un poquito más el formato, son todas en papel, 1,5 m por 1. Aquí quisieron que me llevase el de la iglesia que hemos visto antes, pero claro, como no cabía ni cabe en muchos sitios, pues jamás pensé en meterlo allí. Y Laura, la que me invitó a hacer la exposición, me dijo, oye, es que yo no saco de mi cabeza una pieza que vi tuya de la iglesia. ¿Sería posible aquí? Y a través de ese apoyo de ella, pues empecé a valorar cómo llevármela. Y al final pensé que el hecho de colocarla sin bastidor, simplemente colgando desde la pared y apoyando en el suelo, pues también le daba otra lectura y acercaba al espectador a la pintura de otra manera, ¿no? Que no era desde el altar. Y esta es de la última expo que he hecho en museo, en el Museo de Realistas Contemporáneos Españoles de Almería, para que veáis un poco también cómo dialogan las piezas de pequeño formato, de gran formato. Y en esta exposición, por ejemplo, metimos piezas de diferentes series, que para mí también fue muy bonito ver cómo de repente, como veis, las piezas de la izquierda azules, bueno, estas la mayoría las hice en Francia, ¿no? Dialogaban muy bien con, aquí no pasa más, aquí, con las de papel de otro momento, de años después, ¿no? Y como igualmente había ahí un diálogo que a través de los años se había mantenido, pero que la forma de buscar esas composiciones, esas pinturas eran diferentes.